La cefalea és allò que comunament coneixem com mal de cap. Acostuma a manifestar-se esporàdicament. Quan aquesta apareix amb gran freqüència parlem d'una cefalea crònica. Si tens mal de cap, normalment et prens un analgèsic, un medicament pal·liatiu del dolor. Ara bé, quan aquest consum és abusiu, l'efecte pot ser contraproduent. És aleshores quan podem parlar de pacients que, a causa de l'abús de medicaments, pateixen un agreujament de la seva cefalea. Una recerca multidisciplinària de l'Hospital Vall d'Hebron s'ha focalitzat en l'estudi d'aquests pacients. Que lo que queríamos ver realmente era si los pacientes que abusaban eran, entre comillas, abusadores. Entonces hemos escogido una serie de pruebas neuropsicológicas y de imagen que ya eran conocidas un poco por definir a gente, a pacientes que abusaban a veces de otro tipo de sustancias. El paciente por abuso tiene dos cosas muy importantes que diferencian un grupo de otro. A medida que toma más medicación parece que empeora y además suelen empezar a tomar como método preventivo. Y la otra cosa es que el dolor se transforma de una manera que ya empieza a ser incontrolable. Es van realitzar entrevistes per determinar el grau de dependència dels abusadors del medicament i conèixer altres problemes psicològics associats. Els pacients que abusen tenen més trets depressius, tenen més alteracions cognitives que la resta de pacients, tenen una pitjor percepció de la seva qualitat de vida, tot pel fet de tenir tant dolor durant tant de temps. L'estudi també ha observat les possibles diferències en el cervell entre els diversos grups. A través de l'ESPECT, un sistema d'imatge tridimensional, s'ha comprovat el grau d'alteració de l'activitat dels receptors cerebrals en cada cas. Hem trobat unes clares diferències entre els pacients amb mal de cap crònic i que han caigut amb l'abús respecte a pacients control o a subjectes control o a pacients que tienen dolors esporàdics. Y luego, por otro lado, a nivel neuropsicológico, que es que el abusador parece un poco diferente que los migrañosos en global, episódicos o crónicos. Quizá esto nos viene a decir que aunque no estén abusando los migrañosos crónicos tanto como nos parece que lo hacen los otros, parece que a lo mejor su cerebro ya ha recibido a lo mejor suficiente medicación. El primer punto para tratar un abuso, una dependencia de analgésicos, es tener un control adecuado con fármacos preventivos. El analgésico es un medicamento pensado para el corto plazo y aquí estamos hablando de problemas de largo plazo. Entonces el tipo de abordaje tiene que ser un poco diferente. Además de eso es necesario implementar algún protocolo en ocasiones de desintoxicación o en otras ocasiones de manejo, de aprender a manejar de una manera distinta los fármacos analgésicos. La cultura general nos ha explicado que para cuando uno tiene un dolor tiene que tomarse un analgésico. Hacerles ver que hay otra manera de tratar el dolor, pues la verdad es que no siempre es fácil. Si lo consiguen, son pacientes pues luego muy agradecidos y a los que realmente la vida les cambia.